¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo me escuchan? ¿Cómo se ve el texto, Alain? Se ve Inge y se escucha también. Ya, gracias. Ahora, en el capítulo 30 vamos a llevar lo que es la compensación del factor de potencia. Ustedes saben que en la ecuación para calcular la potencia activa tenemos el coseno phi. A ese coseno phi se le llama factor de potencia. Y normalmente tenemos que en toda instalación eléctrica, especialmente en las fábricas y la industria en general, debemos tener un mínimo obligatorio del factor de potencia, que puede ser 0,85 o 0,9, no menos de ese factor. Y normalmente hay máquinas como los motores eléctricos, como los transformadores, todo aquel equipo o artefacto que tiene bobinas, normalmente tienen potencia reactiva. Y la potencia reactiva es la que hace que baje el factor de potencia. Como nos dice acá, hay equipos que para su operación necesitan una cantidad de potencia reactiva. O sea que un motor, por ejemplo, toda la potencia que se le entrega no es una potencia útil. Una parte de esa potencia utiliza para crear el campo magnético al interior del motor y de esa forma poder interactuar entre el estator entre los bobinados del estator y del rotor para empezar a girar. Y el hecho de tener varios equipos con la potencia reactiva hace que baje considerablemente lo que es el factor de potencia. Y mencionaba que aquí está consumo de potencia activa. Normalmente todos los equipos, como los transformadores, como los motores, tubos fluorescentes, líneas de transmisión, tienen potencia reactiva, consumen potencia reactiva. Ahora, el consumo y producción de la potencia reactiva, normalmente la mayoría de los aparatos conectados a una red consumen, además de potencia activa, potencia reactiva para su funcionamiento. Ya les decía, especialmente las máquinas eléctricas como los motores, transformadores, que normalmente se alimentan con corriente alterna. Necesitan dos tipos de energía. En este caso, no está hablando de la potencia, nos está hablando de la energía activa, que es la que transforma íntegramente en trabajo o en calor. Normalmente la energía activa, sus unidades o su unidad
es el kilowatt hora. Y la energía reactiva, o sea, como están viendo, no estamos hablando de potencia activa ni de potencia reactiva. Pero ya saben, ¿no? Que la energía activa es igual a la potencia activa multiplicado por tiempo. Ese tiempo normalmente viene en horas, o sea, es el número de horas que trabajan por día y por mes. Y el FEC nos pasa la cantidad de kilowatt hora que se consume el mes y que nosotros tenemos que hacer una remuneración económica por la cantidad de los kilowatt hora que nos entrega. Y así como hay energía activa, hay energía reactiva, que es igual a la potencia reactiva multiplicado por el tiempo. Normalmente existe un transporte de energía activa entre la fuente y la carga. Generalmente está asociado a los campos magnéticos internos de los motores y transformadores. Esta energía reactiva se mide en kilovolt ampere reactivos por hora, lo que provoca sobrecargas en las líneas transformadoras generadoras sin producir un trabajo útil. Es necesario neutralizarla o compensarla, ¿no? Este kilovolt ampere reactivo que necesariamente tenemos que compensar. ¿Cómo se compensa? Instalando los capacitores, generan energía reactiva de sentido inverso a la consumida por la instalación. Entonces, acá podemos dibujar el triángulo de potencia, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de potencia y acá tenemos un bobinado. Normalmente esta es la potencia que va a entregar en kilowatt cualquier máquina, sea un motor o sea un transformador, que tiene bobina. Y para hacer funcionar esta bobina, se crea un campo magnético. Y de ahí Q es la potencia reactiva. Kilovolt ampere reactivo. Y acá tenemos la potencia activa que coincide con el eje de las X y la potencia reactiva con el eje de las Y. Y la resultante de estas dos, si representamos vectorialmente, la potencia aparente va a ser la potencia activa más la potencia reactiva. Y la unión de esos dos vectores va a ser la potencia aparente. Por otro lado, podemos decir que un transformador siempre va a estar identificado en kVA, como es acá, en kVA, que viene a ser la potencia aparente. O sea, un transformador considera la potencia real útil que se aprovecha, que es la potencia activa, y la potencia reactiva que se pierde en los motores. Sin embargo, un transformador tiene que tomar en cuenta esa potencia reactiva que se pierde en los bobinados y la potencia activa. Y para que no tengamos grandes pérdidas de la potencia reactiva, utilizamos bancos de capacitores, que ya hemos dicho que genera energía reactiva en sentido inverso a la consumida a esta potencia reactiva
consumida en la instalación. Los campos en los motores, o sea, se refiere a los campos magnéticos de los motores y transformadores, son mantenidos por la corriente reactiva. Por si acaso, esas cajas plomas que hemos conocido son los transformadores, ¿no es cierto? Y internamente simplemente tiene bobinados en el primario, que puede ser de alta y de media, y en el secundario, que puede ser media o baja. Y obviamente estas bobinas están en medio de un aceite dieléctrico o de un aceite aislante. Por lo tanto, no tiene muchos, o sea, gran parte de la parte interna de un transformador son los bobinados del primario y del secundario. Todos los circuitos inductivos necesitan, a estos circuitos le llamamos también inductivos, ¿no? Que necesitan una cierta potencia reactiva para funcionar. O sea, y esa cierta potencia es la que genera los campos magnéticos. Ahora, la potencia reactiva, artificialmente nosotros tenemos que generar potencia reactiva para poder neutralizar a la potencia reactiva de todos los equipos de nuestra instalación que tengan bobinados. Y normalmente conocemos los compensadores rotativos y los condensadores. O sea, acá estoy hablando de compensadores y acá estamos hablando de condensadores o capacitores. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué nos dice? Que hay máquinas, motores como los motores síncronos, que especialmente antes se utilizaban como compensadores de la potencia reactiva. Aquí están los compensadores síncronos. Están colocados en ciertos puntos de presión de la red, o sea, de la red de la instalación eléctrica en baja tensión. Estas máquinas tienen regulación continua dentro de unos límites muy amplios y pueden, por tanto, producir como consumir potencia reactiva. Igual que los motores síncronos, pueden ser sobremagnetizados de forma que produzcan potencias reactivas. Sin embargo, sin embargo, vale la pena decir que últimamente ya no se utiliza. No hay mejor que los bancos de capacitores, como nos dice acá en nuestro texto. Los condensadores o llamados capacitores constituyen sin comparación el medio más simple para reducir el costo más bajo, la carga de los transformadores de la red de distribución y distribución de la industria. O sea, el banco de capacitores para neutralizar a los transformadores y la red de distribución. El desarrollo técnico del material ha hecho que o sea, quiere decir, los inventos últimos o el desarrollo técnico de los materiales que se utilizan ha hecho que las nuevas inversiones en plantas de compensación, por no decir bancos de capacitores o de condensadores,
hoy en día solo se realizan prácticamente en condensadores o capacitores. Condensadores y capacitores son palabras sinónimas. O sea, gracias a los nuevos materiales dieléctricos, o sea, materiales aislantes, han incrementado grandemente la potencia por unidad de condensadores y reducir las pérdidas que podían tener antes los bancos de capacitores, lo cual ha reducido los costos de compensación con baterías de condensadores en comparación con los compensadores. Aquí no es estático, aquí es compensadores rotativos. Aquí hay un error. Estamos hablando ahorita de los condensadores y nos está hablando en comparación con los compensadores estáticos. Los compensadores estáticos son la batería de condensadores. Acá han querido decir comparando con los rotativos, ¿ya? Por eso les decía que los rotativos ya no se utilizan. Compensación del factor de potencia. A ver, veremos en un video qué es el factor de potencia. Aunque ya sabemos, pero enriqueceremos el conocimiento sobre el concepto del factor de potencia. Hola protones, hace ya unas semanas vimos qué son las potencias activa, reactiva y aparente. Recapitulando, recordamos que la potencia activa es la encargada de hacer trabajo útil, la reactiva es la parte de la potencia asociada a los efectos inductivos y capacitivos y la aparente es la suma vectorial de las dos. Te recomiendo que eches un vistazo al vídeo en el que las explico, porque son conceptos fundamentales que conviene tener bien claritos. Hoy vemos el factor de potencia y su importancia para los cálculos y el análisis de los circuitos eléctricos. Se trata de un concepto fundamental que no podemos perder de vista. Así que conócelo aquí. Sígueme la corriente. Sígueme la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. El factor de potencia es un concepto clave para el estudio de cualquier circuito de corriente alterna. Conozcamos primero qué es, para luego comprender en profundidad para qué sirve. Si rescatamos el concepto de triángulo de potencias, vemos que el cateto vertical corresponde a la potencia reactiva y el horizontal se corresponde con la potencia activa. Su suma vectorial dan lugar a esta hipotenusa, que será la potencia aparente. Este ángulo phi es el que va a servirnos para estudiar cuánta potencia activa y cuánta potencia reactiva hay en un total de potencia aparente. Como lo que nos resulta útil para generar un trabajo es la potencia activa, llamamos factor de potencia al coseno de phi. Ese coseno multiplicado por la potencia aparente nos desvela exactamente la cantidad de potencia activa que circula por un circuito dado. Al final parece un rollazo poco tangible, pero eso depende en gran medida de cómo nos lo expliquen y en cierto sentido cómo lo racionalicemos, cómo lo comprendamos. Digamos que en esencia, el factor de potencia, ese coseno de phi, es una relación que nos permite saber cuánta parte de potencia activa y cuánta parte de potencia reactiva hay en un conjunto de potencia aparente. Ahora bien, ¿por qué nos interesaría saber esto?
Pues porque siempre vamos a intentar mantener que nuestros circuitos eléctricos tengan un máximo de potencia activa y un mínimo de potencia reactiva. ¿Pero para qué? No olvidemos que la potencia reactiva es esa parte encargada de mantener los campos magnéticos de las bobinas y mantener la acumulación de carga de los condensadores. Viaja, digamos, de una a otra dentro de la red, pero no tiene, más allá de eso, un propósito útil, un fin claro. No es una energía que nosotros vendamos a alguien para que produzca trabajo útil. Y sin embargo, y esto es muy importante, la potencia reactiva también sobrecarga la red. Imagina, por ejemplo, un cable situado en un conducto bajo tierra por el que va a circular energía a unos 20 kilovoltios. Supongamos que es un cable unipolar, con aislamiento de polietileno reticulado, XLPE, y con 150 milímetros cuadrados de sección. Según vemos en esta tabla de la norma IS 60502, la intensidad máxima admisible de ese cable en el caso de situarse en 3 bolillo y en contacto con las otras fases es de 343 amperios. Con ese dato de intensidad y el dato de la tensión podemos fácilmente obtener el módulo de la potencia aparente. 20.000 voltios por 343 amperios son 6.860.000 voltioamperios, es decir, 6,86 megavoltioamperios. Esa sería la potencia que circule por el cable en el caso de que la carga demande la corriente máxima que el cable es capaz de soportar. Ahora bien, con esto tenemos únicamente definida una parte del triángulo. Teniendo esta información, el ángulo phi queda completamente indefinido, por lo que el triángulo puede ser así o así. Pues tenemos a priori esas dos posibles opciones, que ante una potencia total dada, una potencia aparente, la hipotenusa, podamos tener más potencia activa y menos reactiva, o más potencia reactiva y menos potencia activa. En función de qué elijamos, vamos a poder transmitir una potencia u otra en mayor medida por nuestros cables. Volvamos entonces a los conceptos. Si la potencia activa es la que me permite encender la luz, cargar el móvil, alimentar la televisión, cargar el vehículo eléctrico, en definitiva, hacer trabajo útil, pues la lógica nos dice que cuanta más potencia activa lleven los cables, pues mucho mejor, porque al final es la potencia que va a dar lugar a un fin último en los consumidores. Mantengamos los cables llenos de potencia activa. Precisamente para eso nos sirve el factor de potencia, para tener siempre en mente una relación entre la parte de potencia activa con respecto a la total que van por los cables, y así maximizar la activa y minimizar la reactiva. De hecho, los proveedores de energía eléctrica suelen pedir en torno a un 95% de factor de potencia. Es decir, una mayor parte de la potencia va a ser potencia activa, como hemos comentado, y como es completamente lógico. Es la parte de potencia que a las distribuidoras de energía eléctrica le hace ganar los eurillos. Volviendo a los numeritos, si tenemos un factor de potencia del 95%, significa que el coseno de este ángulo phi tiene que valer 0,95, por lo que el ángulo sería la inversa del coseno de 0,95, 18,19 grados. Así que con estos datos ya tenemos que de los 6,86 megavoltioamperios, la parte activa será esa cifra multiplicada por el coseno de phi, que es 6,51 megavatios, y la parte reactiva será 6,86, que era la potencia aparente, multiplicada por el seno del ángulo phi, que da 2,14 megavoltioamperios reactivos. Esa es la potencia reactiva que quedaría fluyendo con nuestro circuito, quedando acumulada en unos puntos y siendo liberada de otros puntos, y viceversa. Y con esto llegamos al final del vídeo. Espero que te haya resultado interesante y útil para poder comprender qué es eso del factor de potencia, ese concepto que nos permite saber en qué medida nuestra red está llena y aprovechada de esa parte de potencia buena, de potencia útil, de la que nos quita los euros, pero nos proporciona un servicio. Comenta por aquí abajo si te ha resultado interesante y útil, y además si conoces alguna otra curiosidad relacionada con estos temas. Para más energía y para más electricidad, suscríbete y dale a la campanita y estarás atento a los próximos vídeos.
Ahora vamos a ver físicamente cómo es un capacitor o un condensador y cómo se instala y normalmente cómo vienen estos bancos de condensadores o capacitores. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver en este video. En el anterior hemos visto lo que es el factor de potencia. Para tener buenos factores de potencia muy próximos a la unidad, se deben utilizar estos bancos de capacitores en toda instalación donde tengamos cantidad de motores o equipos o artefactos que tengan bobinas. En la industria, todos tienen unas cargas que producen cierto consumo energético. Las cargas inductivas hacen que el factor de potencia se reduzca. ¿Qué significa esto? Que para que una carga inductiva pueda trabajar tiene que ser magnetizada. Eso se traduce en una pérdida o por parte del suministrador de la energía revisa que ese factor de potencia esté de forma correcta, si no, tendrá que ser penalizado. ¿Qué necesitamos para que se pueda corregir ese factor de potencia? Un banco de capacitores. Vamos a ver cuáles son los componentes principales que tiene el banco. Mi nombre es Gustavo Gámez. Nos encontramos en la empresa Mueltec. Somos fabricantes de tableros eléctricos en baja tensión, integradores de sistemas en media tensión y, por supuesto, uno de nuestros principales productos y soluciones que ofrecemos al mercado son los bancos de capacitores. ¿Cuáles son los componentes que tiene? El principal componente del banco de capacitores son los capacitores. Estos existen y se pueden trabajar en medidas de 230 volts hasta 690 volts y existen múltiplos de capacidades determinadas por el fabricante, pueden ser 10, 15, 25 kVR. ¿Cuál es el arreglo que nosotros hacemos? Se conectan cada uno de los capacitores hasta sumar la totalidad de kVR que necesita un sistema para poder corregir su factor de potencia, llevarlo del actual hasta el ideal, que se requiere estar por lo menos arriba del 90%. ¿Qué otro componente es fundamental? Un sistema de distribución. Un sistema de distribución interno del banco de capacitores para poder energizar los botes. Pero si en el sistema de distribución existieran problemas como los armónicos, bueno, los reactores de rechazo que se encuentran en esta zona del banco de capacitores sirven como protección para evitar que un determinado armónico llegue al capacitor. ¿Cómo se hace esto? Es una desintonización que existe de la frecuencia a la que el capacitor podría tener un daño. Un componente fundamental. Por si acaso, los armónicos que dice, normalmente nuestra frecuencia, ya hemos dicho que es 50 ciclos por segundo. Y cuando hay armónicos, este ciclo se desordena completamente. Puede subir por decir, a 80 ciclos por segundo o a 100 ciclos por segundo. O sea, y esos ciclos pueden tener picos más elevados o picos más pequeños de lo que normalmente es la representación gráfica de los 50 ciclos por segundo. O sea, es una distorsión de la frecuencia cuando se producen los armónicos. Y para que rechazar esos armónicos, han escuchado que son los reactores que se colocan
De tal forma que estos reactores harán en lo posible que la frecuencia sea 50 ciclos por segundo. Para poder medir y actuar es el controlador de factor de potencia. El controlador de factor de potencia mide cuál es el valor y determina la cantidad de kVAR que necesita el sistema para poder corregir el factor de potencia. Él, a través de una señal que acciona los contactores de cargas capacitivas, energiza el capacitor e incrementa la cantidad de kVAR al sistema, kVAR capacitivos que en su momento podrán cancelar o evitar que las cargas inductivas se vean reflejadas en el sistema de distribución. Existen, por ejemplo, los fusibles, que son la protección para el capacitor, y tenemos, como mencionábamos, los reactores. Los reactores son fundamentales para poder evitar que las armónicas se puedan multiplicar o incrementar en nuestro banco de capacitores. Podemos observar que es un banco de capacitores de manera breve, pero la empresa Muelte, junto con nuestro distribuidor termomagnéticos y control de radiaciones, estaríamos muy contentos de poder ayudarlos para poder solucionar sus problemas de bajo factor de potencia. Bueno, lo que yo quería era que solamente conozcan un banco de capacitores. Luego vamos, en este capítulo, vamos a aprender a determinar la potencia la potencia reactiva de este banco de capacitores en función de mejorar el factor de potencia. Vamos a ver qué equipos normalmente se instalan para proteger el banco de capacitores y normalmente en qué lugares se debe instalar estos bancos de capacitores. Y también en este capítulo vamos a ver las enormes ventajas que tienen el saber conocer y el saber aplicar un banco de capacitores. O sea, no solamente mejora el factor de potencia, sino nos ayuda en muchos aspectos. Y vamos a estudiar esos aspectos en este capítulo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a continuar con nuestro texto. Compensación del factor de potencia. En principio, un condensador funciona como un generador que solo produce potencia reactiva. Cuando se coloca junto a un aparato que consume potencia reactiva, se reduce la carga de los generadores, de las líneas, transformadores, y se incrementa la capacidad de la red para transmitir potencia activa. También vamos a hacer ejercicios para que vean cómo crece la potencia al disminuir la potencia reactiva con un banco de condensadores. Vamos a ver cómo aumenta la potencia activa, que en realidad es la potencia que se utiliza, ya les ha dicho, para calentar, por decir, una cocina eléctrica, para enfriar el refrigerador
para hacer girar una parte mecánica, para iluminar un ambiente. Entonces, todo eso hace la potencia activa. Les voy a poner un ejemplo. Si yo estoy en una industria, en una fábrica, donde tengo 100 motores y quiero implementar o ampliar esa industria, esa fábrica, por decir, con 40 motores más. Entonces, uno que no conoce lo que es instalar un banco de capacitores, seguramente al dueño le va a decir, tenemos que cambiar de transformador. Hay que poner un transformador de mayor capacidad. Además, tenemos que cambiar la sección de los conductores, de los alimentadores principales. Y uno puede decir, tenemos que hacer esto y encarecer en la parte económica. Sin embargo, uno que sabe sabe instalar un banco de capacitores, es lo primero que tengo que hacer. O sea, en vez de comprar un transformador que cuesta mucho más que un banco de capacitores, probablemente yo haga un estudio y diga, no, podemos aumentar 2, 3 capacitores que cuesta mucho menos que comprar un transformador y con eso vamos a aumentar la potencia, la capacidad de la potencia activa que nos permita instalar tal vez esos 40 motores simplemente mejorando el banco de capacitores. Nos permite ampliar. A eso se refiere que se incrementa la capacidad de la red para transmitir potencia activa. Ahora, acá tenemos los parámetros con los que normalmente se tiene que considerar. A ver, ¿qué nos dice, por ejemplo, el gráfico, el primer gráfico? Nos dice que nos muestra las relaciones entre la potencia aparente, que ya les he dicho, es potencia activa, potencia reactiva, para un cierto ángulo de fase o cierto factor de potencia coseno phi de la carga. Entonces, la carga no está compensada si acaso, si suponemos que la línea o el transformador está a plena carga. O sea que esto es lo que nos dice, ¿no? Acá en el eje de las X voy a tener la potencia activa y en el de la Y voy a tener la potencia reactiva. Fíjense en este vector que la potencia reactiva es más grande que la potencia activa. Si esto lo traslado acá, vamos a tener el triángulo de potencias. Y la resultante de este vector, si este vector lo traslado acá, la resultante de la potencia más la suma vectorial de la potencia reactiva me va a dar la potencia aparente. O aplicando Pitágoras voy a tener la potencia aparente. Pero acá lo que tenemos que fijarnos es que la potencia reactiva es bastante grande comparado con esto. ¿Qué debo hacer entonces? Colocar un banco de capacitores. Q sub C es un banco de capacitores que genera potencia reactiva, pero en sentido contrario de este vector de la potencia reactiva. Y por lo tanto,
este banco de capacitores le va a restar a todo esto y luego solamente esta línea punteada va a ser la potencia reactiva, que obviamente es más pequeña que la potencia activa. Y por tanto, el ángulo Φ2, o sea, coseno Φ2, está más próximo al eje de las X, y cuanto más pequeño sea este ángulo, va a ser cerca a la unidad del coseno Φ. Que eso es lo que se quiere, ¿no es cierto? Eso es lo que nos está explicando acá en el gráfico 1b, donde dice que la potencia reactiva de la red disminuye con la potencia del condensador Q sub C a Q sub 1. Aquí está. Q sub C, y ahora hay un nuevo valor de Q que va a ser Q sub 1, que sería este vectorcito punteado con línea roja, ¿no es cierto? Y la carga total de la red disminuye al mismo tiempo, o sea, S va a llegar a S1. Por si acaso, si yo tengo este tamaño de acá, S es la potencia aparente y por lo tanto es la potencia del transformador en kVA. Por eso les decía, al mejorar el factor de corrección, en vez de comprar un transformador de mayor potencia, instalando Q sub C, voy a tener una potencia más pequeña para la misma potencia activa. O sea, para la misma cantidad de potencia activa que tengo en equipos, puedo optimizar, no llegar a la máxima capacidad del trafo, sino va a tener más, puede funcionar con una potencia más chica de la potencia total del transformador y tengo la misma potencia activa. Ahora, es cierto, si yo quiero ampliar la potencia activa, o sea, si en mi industria yo quiero poner más equipos, en ese caso, si voy a tener un banco de capacitores, no voy a agrandar la potencia aparente. O sea, si no utilizo el banco de capacitores, la potencia total kVA del transformador va a crecer a S'. Pero como he puesto un banco de capacitores, que en este caso va a ser Q, fíjense, voy a tener una potencia más pequeña que, o sea, S2, y me va a permitir crecer en potencia activa. Por eso A es carga no compensada, no tenemos un banco de capacitores. En el B es carga compensada gracias a Q sub C, que es el banco de capacitores. Carga compensada cuando se ha incrementado la carga activa. Claro, he aumentado más equipos eléctricos, ya no tengo la misma potencia P, ahora tengo P', pero igual he compensado y eso me permite que la potencia del transformador no vaya a crecer. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos está explicando, pero además veremos de paso, esto ya conocemos por trigonometría, el coseno phi, si yo quisiera calcular cuánto es el factor de potencia, o sea, el coseno phi va a ser el cateto, en realidad
el ángulo que se forma entre el cateto adyacente y la hipotenusa, ¿no es cierto? Ese es el coseno phi. El seno phi es la potencia reactiva sobre la potencia aparente, o sea, sobre la hipotenusa. Y finalmente, tangente phi, que podríamos necesitar porque, fíjense, acá está en función de tangente para el primer ángulo phi 1, o sea, este es phi 1, y phi 2 es ya la carga compensada. O sea, para calcular, ese cálculo se hace con tangente y aquí tenemos los valores. Después vamos a hacer ejercicios poniendo valores, poniendo números, ¿no es cierto? Y también nos dice que tangente phi va a ser igual a 1 sobre coseno phi al cuadrado menos 1. Entonces, reemplazando valores acá, seguramente vamos a tener el valor de coseno phi, el valor de seno phi, tangente phi. ¿Ya? Ahora, a ver, ¿qué página es esta? 3, 4, creo que hay un problema con las páginas. Esta es la 3.3, página 3.4. Sí, está bien. Entonces, acá tenemos un esquema de los tipos de conexionado de condensadores o de capacitores. Un monofásico va a ir en una, ¿no es cierto? Es una sola fase que tenemos en el monofásico. Aquí está la conexión monofásica. En realidad, ¿cuál es la unidad del capacitor? Es la capacidad. O sea, normalmente microfaradios. La capacitancia por fase va a ser en microfaradios que se mide un condensador o un capacitor. A partir de acá, la conexión, la potencia reactiva va a estar en función de estos parámetros. Luego tenemos de la tensión de la corriente. Aquí está I sub C, aquí está la tensión, ¿no es cierto? Y 2πf es el angular. Luego tenemos las conexiones, en este caso en triángulo, y en este caso conexión trifásica en estrella. Perdón, no es triángulo, en estrella. Este es triángulo o delta. Acá tenemos una conexión en estrella, conexión trifásica en estrella, y como es trifásico, sub C va a ser raíz de 3 por la corriente que circula y la tensión y la corriente que va a circular. Y para delta va a ser igual, va a ser raíz de 3 por la corriente y la tensión. Aquí es por 10 a la 3 y aquí va a ser K. Kilovolt ampere reactivo, ¿no? La potencia reactiva es, aquí está, potencia kilovolt ampere reactivo. La corriente en amperios, la capacitancia por fase del capacitor o condensador, microfaradios, y acá la frecuencia debería decir 50 ciclos por segundo. Y acá se han olvidado también
de la tensión. ¿Qué es U? U es la tensión. ¿Qué es I sub C? Es la corriente. C es la capacitancia por fase. Se olvidaron de la tensión. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la compensación? O sea, ¿por qué utilizamos un banco de capacitores? Al instalar condensadores se reduce el consumo total de la energía, de la cual se obtiene varias ventajas como ser. A ver, reducción de los recargos. Las compañías, diré ELFEC directamente, aplican recargos, penalizaciones al consumo de energía reactiva con objeto de incentivar su corrección. O sea, lo que les he dicho, ¿no? Que si yo tengo un bajo factor de potencia, a ver, les mostraré lo que hemos hecho en el capítulo 2. Me iré al capítulo 2, que normalmente todas las instalaciones tienen el medidor, aquí está, el medidor activo y el medidor reactivo. O sea, todas las industrias y fábricas tienen un medidor de energía activa, diré, y tienen un medidor de energía reactiva. Así como los inspectores de ELFEC van a hacer la lectura de los lecturadores, diré, no diré inspector, los lecturadores de ELFEC a nuestras casas van y tenemos en nuestras casas solo el medidor de energía activa, no de potencia, de energía activa. Y el medidor en las industrias y fábricas, medidor de energía reactiva. Va a meter los datos de la lectura en su maquinita y al instante le va a decir si esta industria o fábrica está con un correcto factor de potencia, o sea, encima de 0,85, o está con bajo factor de potencia. Si está con bajo factor de potencia, le va a poner la energía activa que va a costar tanto como ocurre en nuestras casas, ¿no? Nos pasa en bolivianos y sabemos cómo vamos a calcular. Pero si tiene un bajo factor de potencia, además le va a pasar el monto de su multa, que puede ser 3,000, 5,000, 10,000, dependiendo del bajo factor de potencia. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si su potencia reactiva es baja? El factor de potencia es de 0,9, entonces solamente le va a pasar la lectura del medidor de energía activa y sin ninguna multa, porque su maquinita le ha dicho que el coseno phi es a 0,9. Cuando tengamos la clase presencial sobre este capítulo, vamos a hacer ejercicios. Les voy a dar la lectura de este medidor de energía activa y la lectura de este medidor reactivo. Y luego les voy a dar la fórmula para que ustedes me digan si el medidor, o digo, si el factor de potencia está dentro de los parámetros recomendables o está fuera de los parámetros
exigibles, ¿ya? En realidad no diré recomendable, diré exigible. Es imperativo que debemos tener un factor de potencia por encima de 0,85. En algunos países por encima de 0,9. ¿De acuerdo? Entonces, nos iremos otra vez al capítulo Y una consulta, si tuviéramos un exceso o por debajo de lo que nos permite, tuviéramos que instalar un banco de capacitores. necesariamente. Lo que te Eh, va a en, decir el en lecturador paralelo sería Inge. depende de tu fábrica. Depende de tu fábrica. ¿Qué te quiero decir? A ver, volveré acá. No me adelantaré. Aquí te contesto a tu pregunta. ¿Cómo tienes que poner? Puedes colocar en paralelo. Por si acaso borren esta línea del medio, no existe. Más bien pónganle una línea punteada porque son cuatro cuadros diferentes. En este caso, fíjate, tienes 4 alternativas para instalar. Esta está en paralelo para un grupo de motores. ¿Ya? El C, compensación en grupo, puede ser para un grupo de 10, de 15, de 20 motores. Y vas a tener que calcular la capacidad de este banco de capacitores. Obviamente nosotros vamos a utilizar motores y vamos a calcular. Ahora estamos viendo la parte teórica. Pero cuando tienes motores grandes, puedes poner el banco de capacitor para cada motor. O sea, por decir, tienes 10 motores grandes, capacidades por encima de 50 HP, por decir, lo recomendable es que sea una compensación directa. ¿Ya? Entonces, el caso B, dibujen acá igual que acá hay un transformador. En el libro no han puesto, ¿ya? Este transformadorcito dibujen para decirles que puedes colocar también un banco de capacitores para toda tu industria, para toda tu fábrica. Puedes colocar en el lado de baja, o sea, acá, por eso les digo que dibujen acá el transformador, o puedes, un minutito, aló, Blanquita. Ya, voy a revisar, Blanquita, pero claro, claro, ya, Blanquita, ya, ahorita estoy en clases, inmediatamente termino mi clase, ¿ya? Ya, hasta luego. Entonces, acá el banco de capacitores estaría en media tensión. Se supone que la baja tensión es después del transformador. Entonces, a la pregunta que me hacía, ¿cómo tiene que instalar el capacitor? Acá está en paralelo para un grupo. Acá también, pero para un solo motor. Acá en paralelo, pero un solo capacitor para toda la industria.
Cuando digo en grupo, yo puedo tener, por decir, 100 motores y puedo poner 5 bancos de capacitores para cada 20 motores. ¿Ya? A eso le llamamos grupo de motores. Puedo poner en la parte de alta también. Entonces, depende de las características de la fábrica. Por decir, si yo tengo varios motores igualitos, en ese caso coloco este banco de capacitores. Generalmente cuando son motores grandes, es recomendable poner para cada motor su banco de capacitores. ¿Ya? No Ya, sé. Inge, gracias. Y Inge, en cuanto a la capacidad del banco de capacitores, tenemos que hacer el cálculo según los motores que tengamos, o sea, según su demanda del motor, o vienen ya especificados sus capacidades de los bancos de capacitores y nos tenemos que adecuar. No, tenemos que adecuar. En este caso, cuando calculábamos las corrientes de cortocircuito, decíamos que no nos interesa la carga, no nos interesa cuántos motores tenemos, qué clase de motores, grandes o pequeños, no nos interesa. Pero cuando estamos ahora queriendo compensar, queriendo mejorar el factor de potencia, necesariamente tenemos que fijarnos en nuestras cargas. Ya hemos dicho que existen 3 clases de carga. Cuando si todo fuera carga resistiva, o sea, si en tu industria, fábrica, no hay motores, y tu industria es solo para pintar objetos. Normalmente las pinturas se hacen con hornos de calefacción. Solo tienes hornos de calefacción. Entonces tu carga es resistiva. ¿Ya? Pero si estás en una fábrica, entonces ahí no necesitas banco de capacitores. Pero si tu carga es una industria donde hay 100 motores, ahí sí o sí necesitas instalar un banco de capacitores, o tal vez 5 bancos de capacitores, o tal vez 15 bancos. Depende del tamaño de los motores, depende de la ubicación de los motores, o por ahí tienes una fábrica donde necesitas que la tensión no varíe en ningún momento. Y lo recomendable en ese caso es instalar el banco de capacitores en la parte de la media tensión, que nos regula la tensión para toda la fábrica, para la parte de baja. Entonces, si yo quiero una tensión casi perfecta, instalaré el banco en el lado de media tensión. Entonces, depende de las características. Y vamos a ver todo eso, ¿no? Obviamente, vamos a aprender a calcular la capacidad del banco de capacitores. Por si acaso, en este capítulo tenemos una tabla y de esa tabla vamos a obtener la capacidad de tu banco de capacitores. ¿De acuerdo? Muy bien, continuaremos entonces. Estábamos viendo las ventajas. Ya no vamos a pagar multas si vamos a tener un buen banco de capacitores. No va a haber caídas de tensión. La instalación de los condensadores permite reducir la energía reactiva, disminuyendo las caídas de tensión en la línea. Nos favorece, no, especialmente para industrias, fábricas grandes donde los motores pueden estar alejados.
nos favorece en la reducción de la sección de los conductores. Claro, como optimizamos la potencia activa, entonces también influye en la reducción de la sección de los conductores. De acuerdo a lo que tenemos en esta tabla. Ahora, disminución de las pérdidas. Al igual que en el caso anterior, la instalación de condensadores permite reducir las pérdidas por el efecto Joule que se produce en los conductores y transformadores. De acuerdo a esta formulita. Reducción de las pérdidas de un transformador. ¿Se acuerdan que cuando calculábamos la corriente de cortocircuito para el transformador de 630 kVA, hemos colocado ahí, o sea, se hace en función de las pérdidas del cobre, ¿no es cierto? Entonces, esas pérdidas del cobre en el transformador va a disminuir, se va a reducir. Aquí está. Si la pérdida del cobre era de 6.500 vatios, con un coseno phi de 0,7, cuando tengas un coseno phi de 0,98, se va a reducir las pérdidas del cobre en el transformador a 3.184. Eso es lo que se está resolviendo en esta pequeña operación aritmética. Luego tenemos acá aumento de la potencia disponible en la instalación. La instalación de condensadores permite aumentar la potencia disponible en una instalación sin necesidad de ampliar los equipos como cables, aparatos o transformadores. Esto es consecuencia de la reducción de la intensidad de corriente que se produce al mejorar el factor de potencia. Lo que les he dicho hace rato, acá tenemos en el libro. Por decir, yo estoy en una industria y después de 10 años quiero ampliar los equipos, aparatos. No sé si se justifica ampliar el transformador, pero antes de ampliar, o sea, comprar otro transformador de mayor capacidad, pero antes de hacer eso, primero voy a estudiar, igual que acá, voy a ver cuál es mi coseno phi 0,7 y quiero mejorar a un coseno, este es el inicial y el valor final es de 0,98. 0,7 está por debajo de lo que se exige y acá sí está dentro del rango. Entonces, yo voy a estudiar primero mi banco de capacitores. ¿Estará con 0,7 o estará con 0,8 o estará con 0,99, por decir? Si estuviera con 0,8, por decir, para este caso, por si acaso vamos a hacer ejercicios, están después en las hojas posteriores. Lo que ahorita estamos hablando, les voy a demostrar con ejercicios. Entonces, en vez de aumentar la capacidad de mi transformador, retirar el trafo y lo hago a un lado y voy a instalar un nuevo transformador. Pero antes de que hagan eso, primero estudien
el banco de capacitores. Primero vean con qué capacidad está. Y si hay la posibilidad, si estuviera por decir con 0,8 o 0,7, entonces mejoren el factor de potencia. Lleguen por decir a 0,98. Y luego se hace cálculos y luego vemos si aumenta, por decir, es 630 kVA. Mejorando a 0,98, por ahí va a mejorar, o sea, va a disminuir. Mejorando el factor de potencia, resulta que ahora tengo 500 kVA, no 630. Ahora, mi transformador también, con el factor de potencia, estoy consumiendo solo 500 kVA y mi transformador es de 130 kVA, lo que quiere decir que tengo un margen de 130 kVA gracias al mejoramiento del factor de potencia. Y por lo tanto, le voy a decir al dueño de la fábrica, yo les recomiendo que mejoremos nuestro banco de capacitores, que es mucho más económico a que compremos otro transformador, por decir, de 700 kVA. Y obviamente vamos a hacer la ampliación. Tampoco vamos a cambiar de conductores. Gracias a que he mejorado el factor de potencia, tranquilamente mis cables también van a, digamos, satisfacer a la ampliación de los equipos. Porque si tengo un alimentador y estoy ampliando equipos, se supone que la corriente también tendría que, va a crecer, ¿no es cierto? Pero vamos a ver cómo, gracias al mejoramiento del factor de potencia, vamos a poder mejorar en cables, en aparatos, en el transformador. Esto es consecuencia de la reducción de la intensidad de corriente que se produce al mejorar el factor de potencia. O sea, no digo yo, el libro nos está diciendo que al mejorar el factor de potencia va a disminuir la intensidad de la corriente. Entonces, ahí sí voy a poder ampliar, voy a poder aumentar más 20 aparatos eléctricos. Ahora, claro que el factor de potencia, si son motores, tengo que poner un buen banco de capacitores, ¿no? Si es carga resistiva, tal vez mejoraré un poquito mi factor de mi banco de capacitores, ¿no es cierto? Depende también qué tipo de carga vamos a ampliar. Vuelvo a decirles, todo lo que estamos hablando, vamos a hacer ejercicios y les voy a demostrar de todo lo que estamos hablando. Aquí están los ejercicios. Aquí tenemos ejemplos de instalación. Acá tenemos otro ejemplo, cálculo de la potencia reactiva. Les voy a enseñar cómo utilizamos esta tabla. Aquí hay otro ejemplo. Entonces, al resolver esos ejemplos, vamos a repetir todo lo que estamos viendo en teoría en este momento. ¿Alguna pregunta? Inge, yo tengo una consulta. Eso de que el factor de potencia sea 0.85 para una industria, ¿en dónde lo puedo encontrar? O sea, ¿dónde dice? ¿En qué norma? En la norma boliviana.
La Ya. norma 777. Y puedes entrar al chat GPT. La verdad yo nunca he entrado, pero tú puedes en este momento consultar y decir, de acuerdo a la norma boliviana 777, cuánto es el valor mínimo del factor de potencia en las industrias y fábricas de Bolivia. A ver, como mañana es sábado, para mañana tú ve, yo veo, y yo también voy a ver por mi lado. ¿De acuerdo? Ya, está bien, Inge. Listo. Muy bien, ya me he pasado de hora. Nos vemos el día de mañana. Yo creo que mañana vamos a hacer virtual también y la próxima semana, para resolver los ejercicios, vamos a tener clases presenciales. ¿De acuerdo? Entonces, quedamos en eso. Que les vaya bien. Hasta mañana. Hasta luego, Inge.